Dios les bendiga. En este segundo video voy a continuar con donde me quedé, ya que me ocupé y por esa razón corté la transmisión de el primer video de este ¿qué es ser cristiano? Parte 3, ¿verdad? He estado mencionando que ser cristiano es ser conformado a Cristo Jesús. Lo último que mencioné en este primer video fue que esto sucede en una colaboración, en comunión, en una dependencia de Dios y es responsabilidad del cristiano nacido de nuevo. Romanos 8:13 dice que si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces debemos hacer morir las cosas de la vieja naturaleza, debemos que esas cosas de la vida sin Dios, de la antigua vida que teníamos antes de ser salvados, de esa naturaleza que se inclina a rechazar a Dios y a ir en contra de Dios, sea desprovista de fuerza. En otras palabras, como lo dice Romanos 13, vestidos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Es decir, que no le arrimemos aquello que va a alimentar o hacer fuerte a nuestra vieja naturaleza. Por ejemplo, hay algo bien sabido, ¿verdad? Incluso entre los que no son cristianos se dice, oye, si tú antes eras borracho y ya no tomas, pues no vayas con los amigos que tomaban, no vayas a un bar, no te acerques a una botella, ¿verdad? Para que no vuelvas otra vez a lo mismo. Y eso es básicamente lo que es no proveerle a la carne. Nosotros no debemos de darle o alimentar, fortalecer esos deseos que son contrarios a Dios en nuestras vidas. No debemos de estar buscando aquellas cosas que alimentan la lujuria, que alimentan el orgullo, que alimentan la autosuficiencia, que alimentan la soberbia, que alimentan la pereza espiritual, que alimentan el parecerse más al mundo, cosas que pueden venir de televisión, de internet, de amigos o de cualquier otra influencia externa. No debemos de proveerle a nuestra vida esas cosas, debemos alejarlas, debemos matar de hambre los deseos de esa vieja naturaleza. Esta es responsabilidad del cristiano y tiene al Espíritu Santo que le ayuda a cumplir con esta responsabilidad. Los no cristianos no tienen este deseo ni tampoco tienen la ayuda del Espíritu Santo, porque ellos no están en Cristo, no son hechos hijos de Dios, conforme a la Escritura lo enseña, no a mis palabras, conforme a Romanos 8, 13 y 14, y conforme a Romanos 8, 13, versos 12 al 14. Los que son hijos de luz, los que son hijos de Cristo, los que son del Espíritu Santo, ya no deben dejar que la vieja naturaleza los domine. Aunque no son perfectos, estamos siendo conformados a Cristo y luchando con nuestro pecado. Progresamos, avanzamos hacia la meta, para aquello por lo cual fuimos tomados por Cristo, como enseña Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. Nos tomó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nos tomó para llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud del Señor Jesucristo. Perfecto. Ahí vemos esas palabras, perfección. Proseguimos a ese llamamiento de Cristo, de la perfección, el ser humano que caminó en obediencia perfecta a Dios, con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. El ser humano, único ser humano que no dejó de ser Dios, pero que también fue ser humano y que no pecó, que no hizo nada malo, que amaba de corazón, que tal era su pasión por obedecer a Dios, que su alimento era hacer la voluntad de Dios. Obedeció hasta renunciar a su propia voluntad y morir en una cruz para la gloria del Padre, para nuestra salvación. Ese es el ejemplo. Allí es a donde nosotros apuntamos.
Aunque sabemos que no somos perfectos, no podemos justificarnos y quedarnos allí y decir, es que todos somos seres humanos. No, el cristiano debe de madurar en su entendimiento de que ha sido tomado y destinado a ser perfeccionado en Cristo Jesús. Los pastores, líderes de las iglesias deben de esforzarse en enseñar, como lo dice Pablo en Colosenses 1:27 al 29, para preparar a todos los creyentes, para presentarlos ante nuestro Señor Jesucristo el día de su venida en perfección. No debemos de dejar eso de un lado. No debemos excusarnos, no debemos ser como el mundo sin Dios. El mundo dice, es que todos somos seres humanos, es que todos hacemos lo malo, lo bueno es seguir adelante. Sí, tiene algo de bueno y de motivacional esa frase, pero no es la Escritura. La Escritura nos dice, fuiste tomado del pecado, de lo malo, transformado en una nueva naturaleza para que seas como su Hijo amado. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, el poder que actúa en nosotros para llevarnos a eso. Eso es una realidad espiritual que se puede naturalmente hacer en nosotros. Aunque no es natural para los que están sin Dios, es natural para nosotros. Sucede no mecánicamente, no somos robots, pero a la par que colaboramos, como dice Filipenses 2:12 y 13. Déjame leerte Filipenses 2:12 y 13. Son pasajes conocidos, pero que a veces dejamos de largo y los usamos nada más de una manera cliché, de una manera repetitiva. Pero fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es el creyente, es uno que Dios produce, que Él quiera en su corazón, en su voluntad inclinada hacia Dios, pero Él se está ocupando, está trabajando en su salvación con respeto a Dios, con reverencia a Dios, con asombro de Dios, con admiración de Dios, apunta a ser como Cristo. Y obedece a Dios no solamente cuando los demás ven, no solamente cuando el pastor lo está viendo, no solamente cuando otros hermanos creyentes están viendo, sino cuando nadie lo ve. Y cuando él ve que ha caído en desobediencia, se arrepiente, lucha contra ese pecado, lo somete a la gracia de Dios y no se queda en la condenación o en el fracaso, porque él entiende que ha sido tomado para Dios. Entonces él siente el peso de su pecado, pero reconoce el poder de la gracia, reconoce el poder de la obra de Cristo. Y no se queda allí en la condenación, sino que aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Dios es puro. Entonces él prosigue a la meta. Hay algo que lo hace reflexionar, que aunque pecó no puede quedarse allí, no, olvidando lo que queda atrás, se extiende hacia la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Ese es un cristiano. Eso es ser cristiano. El que se ejercita, el que trabaja, el que se disciplina en su nueva naturaleza, en la salvación de Cristo, su salvación que ahora tiene en Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3 también nos dicen las siguientes cosas. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 2 del 1 al 3. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Es necesario. Esta palabra indica que viene incluida en nuestra salvación. Es parte de nuestra salvación atender aquellas cosas con diligencia, con cuidado,
con atención, con seriedad al mensaje que hemos oído. Ahora, aquí está el problema. Yo siento que el problema es de disciplina, de trabajo y de ejercicio espiritual. Siento que la iglesia, en parte responsable cada individuo y en parte los líderes, no están llevando a la iglesia a ejercitarse en la palabra de Dios, a ser maduros. Yo me acuerdo que cuando yo estuve en la casa de rehabilitación, que nos enseñaban la palabra de Dios, se nos enseñaba y se hacía el énfasis en que teníamos que aprender a tener comunión con Dios, aprender a depender de Dios, porque llegará el momento en que no estés con aquellas personas que te rodean o cuando estás solo, que necesitarás la ayuda de Dios. Y se nos decía que muchas veces el hombre te va a fallar, incluso tú mismo vas a fallar. Necesitabas aprender a depender de Dios. Yo creo que eso es hoy algo que no hemos aprendido, incluso muchos compañeros que estuvieron conmigo y otros que llegaron a estar después en la casa de rehabilitación cristiana, fueron personas que no aprendieron a depender de Dios, aprendieron a aprender del sistema de la casa, aprendieron las cosas que se hacían en la casa, aprendían a vender dulces, aprendían a dirigir un servicio, aprendían a hacer oraciones, aprendían a dar lecciones de la Biblia, pero no aprendieron a andar con Dios, y muchos de ellos lo más probable era porque no habían nacido de Dios, porque no eran cristianos, y algunos otros por ignorancia, porque solamente repetían lo que se les enseñaba, pero ellos no dependían de Dios. Y yo siento que hoy en día en nuestras iglesias, aquí en Piedras Negras, hay muchas personas así, personas que no conocen a Dios, que no dependen de Dios, que dependen de lo que les enseñan, y muchas veces lo que les enseñan no está de acuerdo a las Escrituras, que dependen y son ignorantes de Dios, ignorantes de la comunión íntima con Dios, ignorantes de qué es ser cristiano. Entonces muchos fracasan, se deslizan, porque no atienden a la palabra de Dios, no atienden el mensaje y piensan que no va a suceder nada en sus vidas. Claro que va a suceder. Lo que va a suceder es que van a ser inmaduros. Lo que va a suceder es que van a vivir vidas condenadas. Lo que va a suceder es que no avanzan. Todo el tiempo están luchando, sintiéndose condenados. Todo el tiempo están en las mismas cosas, sin avanzar, sin poder llegar a enseñar a alguien más bien, sin poder vencer ciertos hábitos pecaminosos que los llegan a dominar, porque no están siendo responsables en su propia vida y a veces no están siendo enseñados adecuadamente. Por eso es que yo, al estar hablando de qué es ser cristiano, no estoy hablando detalladamente de todas las cosas que tienen que ver con ser cristiano, pero sí estoy hablando de aquellas esenciales que debemos recuperar como iglesia. Y que aquellos que no son cristianos, y si tú oyes esto y no eres cristiano, necesitas entender que ser cristiano es estar bien con Dios. Ser cristiano es haber sido reconciliado con Dios, es haber sido transformado por Dios, es ser rescatado, librado de la corrupción de tu propia naturaleza que está inclinada a lo malo, inclinada a estar apartado de Dios. Ser cristiano es ser hecho conforme a Cristo desde tu salvación hasta que Dios venga. Te está transformando, estás luchando con el pecado, estás madurando, pero también es posible que puedas vivir una vida de no madurez, de no crecimiento, de ser desnutrido espiritualmente, y el único responsable serás tú. Y en este caso a veces los líderes. Jesús dijo que en la parábola de la semilla que cae en la tierra, al final, al hablar de la buena tierra, menciona que la palabra que cae en la buena tierra produce fruto a 30, a 60 y a 100%. Yo creo que hay cristianos que viven inmaduros durante su vida,
y que después no avanzan. Cristianos que viven ah, en fracaso, en tragedia, en tristeza, con falta de gozo, porque están ignorantes y sin madurar en su vida cristiana. Creo que hay cristianos de 30, de 60 y de 100%. Y creo que nuestro deber es motivar y animar a las personas a la madurez, a alcanzar aquello para lo cual fueron tomados, la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo, gozar en su salvación. Yo quiero terminar esto y mi último mensaje será acerca de que el cristiano es alguien que sufre, es un camino sufrido, es un camino de adversidades, de aflicciones, y a pesar de eso se puede tener gozo. A pesar de eso se puede tener gozo. Y que es un camino de hacer el bien a otros sin esperar reconocimiento o nada a cambio. Es un camino de parecerse a Dios, que hace el bien a buenos y malos, donde el cristiano es llamado a hacer el bien a la familia en Cristo y a aquellos que no son de Cristo también. A todo ser humano es llamado a hacer el bien. Ese es el camino del cristiano, donde muchas veces sufre, no es entendido, vive en soledad, es rechazado y a veces ha sido asesinado, segregado, apartado por la misma sociedad porque no le quieren escuchar. Eso también es ser cristiano. Pero eso hablaré en mi último mensaje. Que Dios te bendiga. Te animo a que estudies la palabra de Dios. Te animo a que despiertes qué es ser cristiano en verdad. Y si tú no eres cristiano, te animo a que entiendas que ser cristiano no es una decisión. Ser cristiano es la necesidad absoluta de todo ser humano. Todo ser humano necesita ser cristiano porque es en Cristo y solamente en Cristo que hay salvación. Que Dios te bendiga.